le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Espacio Salud Holística. Como cada miércoles es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Araceli Padilla y le invito a que se quede con nosotros porque hoy vamos a tener un programa excelente como cada ocasión que nos acompaña a usted a través ya sea de las redes sociales o bien aquí desde cabina en donde estamos ubicados en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión al sureste de la República Mexicana, para nuestros amigos que se encuentran en esta frecuencia, donde quiera que estén, donde quiera que nos estén sintonizando. Un saludo a los Estados Unidos, a Marilú, que está allá por Estados Unidos, que siempre nos está observando, que está muy atenta de nuestra programación, y también al licenciado Juan Carlos Quesada, que también en Estados Unidos se encuentra y por supuesto que está escuchando este programa o viéndolo, cualquiera de las dos. Así que a usted que está en esta mañana, en esta frecuencia también, gracias por acompañarnos y especialmente a quien nos acompaña hoy, un tema sin duda trascendente. Doctor, bienvenido, porque de verdad, qué gusto tenerle aquí para hablar acerca de estos temas. La diabetes que cada día está cobrando mayor terreno en México y en cualquier parte del mundo, pero una de las preocupaciones más grandes son las cifras que se registran en Oaxaca, de verdad alarmantes, y yo quisiera que pues nos empiece a platicar acerca de este tema porque pues nos ocupa mucho en este momento y hacer mucha tarea. Cuéntenos. Bueno, pues tengo que decirte que, bueno, hace unos 10 años que yo vi en un periódico que decía 10 de cada 100 oaxaqueños son diabéticos. 10 de cada 100. Un médico, amigo médico que trabajaba en el seguro me dijo, no son 10, son 12, me dijo, son 12. Y hoy acabamos de escuchar que es el 14%, 14. son 14 de cada 100. Uh-huh. Esto es debido a ignorancia en el sentido de la alimentación adecuada. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso de la diabetes? El doctor Ray Biestrand leí su libro hace cerca de 15 años o más. Dice que hay 4 pasos previos para llegar a la diabetes. El primer paso es abuso de la insulina. Abusar de la insulina. ¿Cuándo abusamos de nuestra insulina? Pues simplemente, puedo decirte cuando comemos azúcares, cuando comemos harinas, etcétera, pero simplemente abusamos de nuestra insulina cuando comemos mucho. El simple de comer de más, el simple hecho de comer de más, aunque hayas comido sano, con el simple hecho de comer de más, estás abusando de tu insulina. Aunque hayas comido más, o sea que no estás comiendo mucha azúcar, sino simplemente en cantidad. Comiste sal, pero comiste mucho, estás abusando de tu insulina. Wow. Entonces, el primer paso es ese, el abuso de la insulina. Ahora, en algunas personas el abuso es moderado, en algunas personas el abuso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, vi en la mañana, iba yo con mi perro paseando y vi salir de una pastelería, de una panadería, un muchacho un poco gordito que trabaja por ahí cerca, de donde yo pasé, con su bolsa de pan, ¿no? Y mucha gente está con su rollo de la bolsa de pan y le dice a su mujer no hay pan, y esta preocupación. Sí. ¿Por qué? Porque hay alimentos que son adictivos, que son muy perjudiciales en este sentido. Por ejemplo, el trigo como tal, el trigo hace 50 años fue hibridado, fue modificado genéticamente. Una persona se ganó el premio Nobel porque encontró la forma de volver el trigo normal, que es un trigo de 1,5 metros, 1,80 más o menos, lo volvió un trigo enano de 50 centímetros. El trigo de 1,80 crece la espiga, luego se dobla y muchos de los granos de trigo se secan. Entonces, cuando tú ves la espiga donde debería haber, no sé, si tú ves la espiga y cuentas, debe haber 30 granos, pues en esa espiga encontrabas 4 o 5 granos en buen estado. Por esto, este era el trigo normal que antes. Esta persona, pensando en abatir el hambre en el mundo, estuve investigando para ver cómo hacer que el trigo creciera poco, 50 centímetros, entonces ya la cabeza no se dobla y entonces toda la espiga está llena de granos. Como dicen algunos doctores que he leído, la cosecha se multiplicó por 10.
o más. Las cosechas se multiplicaron por 10. Ahora, este es el trigo que llega a todos los hogares, en forma de pan, en forma de pan empaquetado, en forma de galletas, en forma de dulces regionales, lo que tú quieras. Hay un problema muy grave. La harina, el almidón, la planta almacena almidón, así como nosotros almacenamos glucógeno para tener, para las actividades, incluso aún sin haber comido podemos movernos, correr y hacer cosas porque tenemos glucógeno almacenado. Si el almidón es la misma forma, nuestra reserva, ¿no? El almidón es la reserva de la planta. Tiene el grano, el almidón está guardado para que cuando siembres el grano haya una energía suficiente para que la planta crezca, germine y crezca. Ya digamos que la energía ya está. Nosotros consumimos esta energía, entonces cuando consumimos la energía en la naturaleza hay almidones de dos tipos. El almidón se llama amilosa o amilopectina. La amilosa son cadenas de glucosa compactadas, están compactas, y la amilopectina son cadenas de glucosa ramificadas, son ramas. Y las ramas son muy fácilmente atacadas por las enzimas digestivas, desde la saliva hasta las enzimas pancreáticas, y es muy fácil desdoblado. Por lo tanto, cuando un producto tiene mucha amilopectina, la entrada de la glucosa a la sangre es muy rápida. Y este es uno de los casos del trigo. El trigo tiene dentro de la amilopectina, hay amilopectina A, B y C, y la A es la más rápida y es la que contiene más alta cantidad del trigo. Y después de esta modificación que se le hizo hace 50 años, también codifica para la proteína del genoma D. Hay genoma A, B, C y D. El genoma D es el gluten que causa problemas para la salud del ser humano, el que pega las vellosidades del intestino y hace una serie de cosas negativas. Entonces, este trigo modificado tiene más gluten y aparte tiene una amilopectina muy rápida, de entrada a la sangre muy rápida. Se convierte en un alimento de alto índice glucémico. El índice glucémico de los alimentos, por ejemplo, los alimentos que son de bajo índice glucémico, la fruta de más bajo índice glucémico es la cereza, con un índice de 20. La fructosa, el azúcar de las frutas, tiene un índice glucémico de 20. Y de ahí para adelante el arroz salvaje tiene un índice glucémico de 35, y así vas. Y de pronto nos encontramos con que el azúcar de mesa tiene un índice glucémico de 60, y el pan de trigo tiene un índice glucémico de 70. Está más alto que el azúcar de mesa. Por lo tanto, forma un poco grosera podríamos decir que es mejor comer cucharadas de azúcar que comer pan. Además, la azúcar es un poco adictiva, pero el pan tiene un poder de adicción tremendo. O sea, el gluten llega al cerebro. El gluten puede estimular a una proteína en el intestino que se llama somnolina, la estimula para que abra más los enterocitos del intestino delgado y la proteína pueda pasar en trozos grandes, no pequeños, sino grandes. Y esta proteína traspasa la barrera hematoencefálica del cerebro y se une a los receptores opiáceos, los receptores de morfina. Mientras más comes, más receptores de morfina, más receptores opiáceos, en este caso de gluten, se van formando. Y por lo tanto, a la larga, entonces, tu cerebro siempre está en una demanda permanente de gluten. Cuando tienes quieres más. Es una adicción tremenda. Yo recuerdo cuando yo comía pan, que ahorita tengo 15 años casi sin comer pan, cuando yo comía pan, salía de mi consultorio en la noche y era, vamos a buscar pan, vamos a buscar pan, y era una cosa terrible. Si no encontraba pan, compraba galletas de una marca X, ¿no? Sí, como que, ay, ya se acabó y ahora qué hago. Necesitas porque el cerebro te está pidiendo ese gluten, ¿no? Es lo que le pasa al individuo de la película de Super Size Me o Super Engórdame cuando consume los productos de esta marca de hamburguesas y esto, que por el pan, él dice, llega un momento en que me siento mal porque necesito comer más de eso, ¿sí? Por la adicción. Bueno, voy a retomar el tema del almidón. Entonces, el trigo tiene más amilopectina que otros alimentos, entonces su entrada a la sangre es muy rápida. Ya un alimento con un índice glucémico de 70 ya es un alimento muy peligroso para la salud.
Y hay cereales de caja, no voy a decir marcas, que les dan los papás a los niños, que tienen índices glucémicos de 103, 107, 105, o sea, arriba de 100, más altos que la glucosa pura. Wow. Y los papás, pues muy felices, les dan estos cereales a sus niños para un desayuno rápido y no tener que invertir más tiempo y esfuerzo. Pero esto, imagínate, Araceli, que llevamos muchos años consumiendo este estilo de comida rápida. Esto sucedió en México, en Oaxaca, 14% de personas diabéticas, enorme cantidad. En los Estados Unidos ya se está llegando a una cifra del 30% de diabéticos, o sea, uno de cada tres. Por esta alimentación de comida rápida, ¿no? Es muy barato, claro. Todo lo que implica pan, hot dogs, medias noches, medias lunas y X, ¿no? Y el pan de la hamburguesa, que generan esta obesidad tan terrible que ahora pues tenemos el dudoso honor de ser el país con un índice más alto de obesidad en el mundo, tanto del adulto como infantil. Entonces, esta amilopectina, Araceli, esta almidón ramificado, existe muchísimo en el trigo. Ahora, consumimos enormes cantidades de productos de trigo, enormes. Y si fuera como antes, todavía en Oaxaca nos defendemos, Araceli, porque en la Mixteca se cultiva el trigo normal, el trigo ancestral, todavía hay trigo de 2 metros. Hay uno que le llaman el trigo terraceno. Bueno, el trigo sarraceno. El trigo sarraceno no tiene problemas, ese puede consumir sin problemas, ¿no? Pero bueno, todavía nos podemos defender si tenemos la alimentación tradicional, si por ejemplo, bueno, pues viene la época de muertos, el pan de muerto que se amasa, luego se fermenta, se deja reposar y luego después se hornea. Hay un proceso artesanal, pero desgraciadamente, Araceli, esto del pan de muerto y esto, digamos que no es el pan que comes comúnmente. La gente se hace un sándwich, claro, compra pan de paquete, sí, pan de supermercado, ¿no? Sí, cierto. No voy a decir marcas, pero bueno, todos estos panes para hot dogs, las panes para hamburguesas, el pan para los sándwiches, es pan, necesitan pan procesado, es pan, claro, o pan que viene de... Entonces son alimentos que muy rápido suben el azúcar en la sangre, muy rápido, rapidísimo. Ahora se sabe, antes se creía, yo mismo en algún curso de control de peso que di hace como 20 años, hablaba yo de que la grasa es grasa y es lo que más te engorda, y el carbohidrato en el proceso de transformarlo a grasa se pierde una cierta cantidad de energía. Pero con el tiempo, antes no se conocía bien el proceso, se culpaba originalmente a la falta era la acción entre el neuropéptido Y y deja recordar el nombre, bueno, ahorita me acuerdo del nombre de esta hormona que favorece la quema de grasa, y que bueno, el sueño industrial era de alguna forma controlar con pastillas la obesidad para que la gente siga consumiendo sus productos y comiendo como loca, pero esto tiene una consecuencia enorme en la salud. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en este sentido? Claro. El segundo paso, el primer paso a la diabetes es el abuso de la insulina. El segundo paso se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es un proceso, Araceli, que se presenta debido a mucho tiempo de abuso de la insulina. Cuando una persona, por ejemplo, desayuna un jugo, un plato de fruta, se come unas enfrijoladas y se termina comiendo 2 panes dulces con un atole. Esto es una sobrecarga impresionante de glucosa a la sangre. Más aún de que las frutas que comúnmente usamos en todos lados son las frutas que no debe consumir un diabético y un obeso, que son el melón, la sandía, la piña y el plátano. Estos son los cócteles típicamente. No tanto, es un poco menos el mango. La sandía y el melón, junto con el plátano y la piña, tienen el índice glicémico más alto, porque las frutas pueden tener un mayor porcentaje de fructosa o un mayor porcentaje de glucosa. La fructosa como tal, Araceli, se ha encontrado que la glucosa necesita que la insulina la tome
y la lleve a la célula para que entre. Y la fructosa no. La fructosa se ha visto que es capaz de traspasar la membrana celular y entrar a la célula y entrar al ciclo de producción de la energía directamente sin la intervención de la insulina. Por eso incluso algunos diabéticos que están muy mal deberían de consumir cierto tipo de frutas para que entre un poco de energía a su cuerpo y no se destruyan tan rápido. ¿Cómo cuál, doctor? Pues te decía yo, las cerezas, las zarzamoras, las moras azules, las fresas. Hemos hablado en algún momento, ya lo dije, hay un grupo preferencial de frutas para los obesos y diabéticos, con las frutillas, ¿no? O las frutas de semilladura, que son la guayaba, el melocotón, el durazno, la nectarina, las ciruelas de semilladura. Todas estas tienen mayor contenido de fructosa y esto favorece el funcionamiento del organismo. Bueno, entonces la resistencia a la insulina aparece cuando una persona desayunó tanta glucosa, el páncreas se ve obligado, aparte de que comió alimentos de alto índice glucémico con mucha glucosa, entonces el páncreas se ve obligado a producir más insulina de la que debiera producir. Se ve obligado a producir cantidades de insulina muy elevadas y la insulina impide, cuando hay cantidades elevadas de insulina en el torrente sanguíneo, no puede producirse glucagón, que es la hormona antagonista de la insulina. Cuando el nivel de glucosa en la sangre disminuye, el glucagón aparece y va y le pide al hígado que secrete su glucosa, o va al tejido adiposo y le pide que la grasa se ponga a disposición para quemarla en forma de glucosa. Pero al haber niveles altos de insulina, el glucagón jamás se produce. Entonces, la insulina, mientras está alta en la sangre, solo se está acumulando grasa. Ahora, el proceso de resistencia a la insulina se da porque cuando la persona va formando resistencia a la insulina, poco a poco, lentamente, empiezan a mantenerse elevados los niveles de glucosa en 90, 100, 110, y esto hace que se dé un proceso de envejecimiento de las lipoproteínas, de las células grasas, del HDL, del LDL. Por eso la prediabetes es una condición que promueve la aparición de los infartos al miocardio. ¿Por qué? Porque se empiezan a oxidar las lipoproteínas. La glucosa, cuando está ligeramente en exceso, permanentemente, aunque no sea diabética la persona, pero tiene niveles de 100, de 90 y tantos, está manteniendo entonces la persona estos niveles elevados, y hay como la sangre está un poco azucarada. Esta sangre, digamos, con residuos de glucosa en exceso. Yo les pongo a las personas el ejemplo de los celulares de huella. Ya ves que hay celulares que le pones tu huella. Y la huella tiene que ser exacta. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, que coincida. Tiene que coincidir. Entonces, bueno, ahora, fíjate, tú metes el dedo en un vaso con azúcar y no te lo lavas, lo dejas que se seque. Y luego pones tu dedo en el celular, la huella, y perdón, el celular no la reconoce por la glucosa que tienes pegada. ¿No la reconoce en el celular? Sí, no la reconoce. Y entonces es lo que sucede con las lipoproteínas. Esta mismo. película finísima de glucosa hace que este sistema tan fino de reconocimiento entre la lipoproteína y la membrana celular, que se basa en proteínas que son como bolas que se convierten como en llaves de bolitas, vamos a decir, estas cerraduras que llega la célula y se pega a la membrana celular, y estas bolitas, son proteínas que se llaman ApoE y ApoB, que permiten que la célula reconozca que es una lipoproteína, un HDL, una LDL, que le va a entregar grasa a la célula, colesterol y grasa. De pronto este mecanismo se altera, y entonces hay lipoproteínas de baja densidad que están circulando por el cuerpo, pero que ya no sirven, que ya están inutilizadas por una ligera capa de glucosa. Este proceso se llama glicación.
y esta glicación puede producir envejecimiento prematuro y en este caso destrucción de las células. Estas células, Araceli, que ya no sirven, tiene que llegar un anticuerpo a destruirlas. Y el anticuerpo cuando llega ante esta célula, ante esta lipoproteína, lo que hace a esta proteína es primero derramarle radicales libres para alterar su membrana y empezar a digerir esa lipoproteína. Pero este derramamiento de radicales libres, imagínate que no es una lipoproteína la que se va a destruir, sino que son cientos y hasta miles en el torrente sanguíneo. Tantos radicales libres que se derraman hacen que se inflame el endotelio, la pared interior de las venas y de las arterias. Esto hace que al inflamarse se deforman los poros por los que la insulina sale con su cargamento de glucosa y entonces al estar deformes no puede salir normalmente, no puede salir, o sea, no, el tamaño se altera, es como un gordito, como cuando de chiste en una película un gordito se atora en un ducto, ¿no? Eso pasa, y la insulina no puede pasar, ya no puede pasar a llevar la glucosa al tejido muscular, a los músculos donde se va a utilizar, y entonces lo que el cuerpo, la insulina de manera natural lo que hace es llevar entonces esa glucosa al tejido adiposo y al hígado para que se transforme en grasa. Y ahí es donde la persona empieza a subir de peso lentamente. La gente me dice, oye, yo estoy comiendo lo mismo, no he cambiado de dieta, mi dieta es exactamente la misma, pero estoy subiendo de peso. Y entonces ya sé que la resistencia a la insulina llegó a una etapa crítica, a una etapa alta, su etapa madura, en donde ofrece mucha resistencia al paso de la glucosa y toda esa glucosa se tiene que volver grasa. Entonces la persona empieza a engordar, a echar pancita y a mayor cantidad de panza, mientras más panza tenga, más resistencia a la insulina hay. Más resistencia a la insulina, hay más grasa, hay más panza, más resistencia a la insulina y se vuelve ahí un círculo en donde la persona empieza a poner en peligro su salud, en riesgo de salud, porque cuando la resistencia a la insulina es muy alta, el páncreas tiene que producir hasta 4 o hasta 5 veces más insulina de la que producía. Si un páncreas normalmente produce 20 unidades, bueno, lo normal es que produzca unas 15 unidades al día para meter la glucosa, resulta que está produciendo al principio 40, 50, luego 60, al final 80, 100, y entonces el páncreas está trabajando a marchas forzadas, llega un momento en que truena, no puede más, y entonces empiezan a morir las células del páncreas, se empiezan a morir. Al principio el páncreas hace que se reproduzcan las células, aumenta el número de células, a lo mejor vamos a decir de 800,000 células aumentan a 1,5 millones, pero después empiezan a morirse. Al rato ya hay como que 1,000,000, al rato hay 800 las que había normal, al rato hay 500, al rato hay 300 y entonces la glucosa en la persona empieza a subir porque la cantidad de insulina que se produce no es suficiente. Al principio sobreproduce hasta que truena, hasta que ya no puede más y se empiezan a morir las células pancreáticas y ahí es donde al morirse se reduce la cantidad de insulina que puede producir el cuerpo. Y si la persona está comiendo de tal manera que necesita 100 unidades, pero ahorita el cuerpo solo está produciendo la mitad o ni siquiera lo que producía de manera normal, ¿qué pasa? Que la glucosa se le sube a la persona. Claro. Y luego, las inyecciones de insulina en realidad no son la solución, porque si tú le metes insulina sigues aumentando la resistencia a la insulina. ¿Sí? Lo que necesitamos es tomar esa grasa acumulada y utilizarla. La persona tiene que hacer ejercicio, tiene que modificar la dieta, que es lo más difícil. La persona diabética, el problema más fuerte que tenemos con ella es que no quiere dejar sus hábitos alimenticios. No quiere dejar el pan. No quiere dejar el pan. O sea, que es lo que más los le pasteles. sube. Llegó una persona a mi consultorio y me dijo, oiga, pues vine a ver si usted puede hacer algo por mí, lo escuché y pues quisiera ver si usted me puede ayudar. El individuo tiene 51 años. Llegó ciego y llegó con insuficiencia renal. Vaya. Entonces tú dices, bueno, yo le dije, oiga, cuando le dieron a usted de comer, ¿qué pasó? Cuando usted le dieron pues los medicamentos y la insulina. Ah, pues es que como me dieron insulina y me dieron medicamentos, seguí comiendo igual, ¿no? Qué barbaridad. O sea, no, ya la dieta es fundamental. Vamos a hacer una breve pausa. Digo, está tan interesante eso que nos fuimos de largo con la pausa, pero estamos ya platicando acerca de esto que se llama diabetes con el doctor Silvino Pérez Carballido. Quédese con nosotros, llámenos y haga las preguntas que necesita hacer en este momento. De regreso les cuento
quienes se están comunicando con nosotros por redes sociales y aquí en cabina en el 501-6238. Regresamos en un momento. Regreso en Espacio Salud Holística. Le invito a que se comunique con nosotros, 501-6238, teléfono en cabina. Si usted nos está viendo por redes sociales, mándenos un mensaje, pero también díganos desde dónde nos está escuchando o viendo a través de redes sociales. Están llegando algunas llamadas. Gracias por comunicarse, Mario Ramírez. Felicidades a Araceli por este programa. Bien, porque es una información muy importante. Gracias a ustedes por esta sintonía. También Lorena Harp, saludos a nuestra amiga Lorena Harp. Me dice el doctor Silvino que desde muy pequeños se conocían, ¿verdad, doctor? Nos está platicando aquí acerca de pues este vínculo. Muchas gracias a Lorena, excelente con lo de sus ollas ecológicas. De verdad, tenemos el pendiente de invitarla al programa porque de verdad vale la pena que también dejemos de contaminar. Esto es indispensable. Dice que es muy interesante el programa. Muchas gracias, Lorena. Buen día, excelente programa. ¿Qué es una unidad o a qué se refiere con eso? Ahorita lo va a explicar. Y antes de pasar a la siguiente pregunta que también hace Cristal Obregón, dice, ¿se puede revertir la diabetes cuando se llevan 7 meses con diabetes y la cantidad máxima ha sido 132 en ayunas? Quiero preguntarle al doctor acerca de su taller que va a ofrecer este fin de semana, porque esto que está usted hablando se puede aprender, se puede conocer, se puede uno entrenar, pues para que estemos al pendiente y no permitamos que nos llegue la diabetes, porque ya después, ¿ya para qué? ¿Verdad, doctor? Mira, Araceli, dos cosas, contesto la pregunta. La diabetes se considera incurable por la razón de que cuando ya el páncreas se agota, es muy difícil que se recupere, se mueren las células. Se encontró que hay una hierba que se llama jimena, que tiene un principio activo que es el ácido jiménico, que es capaz de regenerar las células del páncreas. Ahora, todo esto, incluso el doctor Gabriel Cousens y el doctor Mark Hyman han documentado cientos de casos de diabéticos que se han curado. O sea, que se puede curar la diabetes, sí se puede revertir. Ahora se sabe, antes no. Pero esto requiere mucha disciplina. O sea, realmente para que una diabetes pueda revertirse se requiere de una enorme disciplina. Se requiere que la persona realmente entre en una dieta en donde la demanda que tenga de insulina de su cuerpo sea mínima. Se requiere que la persona esté dispuesta a hacer un cambio en el estilo de vida. Además, la diabetes, el enfoque del doctor Mark Hyman es que la diabetes a veces se da por contaminación. Los metales pesados como el mercurio afecta a la insulina, afecta al receptor de la insulina y afecta a las células del páncreas, o sea, afecta los 3 elementos, desde donde se produce la insulina misma y donde se recibe, los afecta el mercurio, los metales pesados, el arsénico, todo esto tiene un efecto negativo. Entonces el doctor Mark Hyman dice que hay contaminación por metales pesados y hay una enorme deficiencia nutricional en un diabético. Las deficiencias principales son de magnesio, de cromo y zinc, de biotina, que es un elemento del complejo B que ayuda a mantener la glucosa en su nivel correcto, una deficiencia también de vitamina D, sobre todo D3, que es un principio activo. Entonces son una serie de vitaminas. Entonces el doctor Mark Hyman propone un método de suplementación con vitaminas junto con, si es más avanzada la diabetes, con algunas hierbas que ayudan a sensibilizar. La mayoría de las hierbas hacen que se disminuya la resistencia a la insulina, que las células sean más sensibles. Y hay un compuesto, hay unas hierbas que el doctor Hyman promueve. En México no lo puede conseguir. Yo mandé a elaborar un producto que tenga estas hierbas, le llamo regulador pancreático, y que tiene jimena y algunas otras hierbas. Entonces, suplementación con hierbas. Ahora, el doctor Gabriel Cousens es un poco más estricto. Él también tiene casos, documenta que él, cuando hay un grupo de diabéticos, se los lleva a un retiro en donde durante una semana hace una dieta de 21 días, por eso su libro se llama Hay una cura para la diabetes en 21 días. Él se lleva a las personas durante 7 días
a un retiro donde los tiene meditando, practicando yoga y en descanso, y exclusivamente toman jugos verdes con enzimas digestivas, nada más, exclusivamente. Y él dice que en 3 días los niveles de glucosa a veces están en 80, y bueno, eso yo lo he podido comprobar en la práctica, ya lo he hecho con algunas personas, y sí, en 3, 4 días los niveles están en 80, pero hay que mantenerlos, porque los niveles de glucosa bajan porque estás dejando de comer, estás tomando solo jugos, pero tienes que mantenerlos a través de una dieta, una disciplina estricta, una dieta adecuada, pero además adecuada, porque si una persona se pone a tomar solo jugos verdes y no consume proteínas, no consume grasas y una serie de cosas, pues también va a tener carencias. Entonces hay que mantener una dieta que le permita a la persona estar en un nivel óptimo de nutrición. Esto, Araceli, es lo que vamos a tocar en el taller del fin de semana. En el taller del fin de semana, este sábado y domingo, yo soy honesto y sincero, quiero decirles que yo voy a estar en Culiacán dando la clase, y aquí lo vamos a recibir online. Y a la hora de las prácticas culinarias, las prácticas van a ser en vivo, porque mira, lo importante de este diplomado que yo tengo de nutrición es las prácticas culinarias. ¿Por qué? Porque hay que aprender a cocinar comida vegetariana y vegana gourmet. Porque luego la persona dice, no, pues es que hay que comer esas ensaladas horribles de puras verduras. Un día, horrible. Sí, mira, Dianita, mi hija, fue con su suegra, le preparó una ensalada, y ella dice, no, pues por dentro yo pensé, esto no es una ensalada, ¿no? Son verduras cortadas y ya, ¿no? O sea, no, una ensalada que implica un buen aderecito, que le dé un buen sabor, natural, que la persona diga, esto está delicioso, ¿sí? Una vez una secretaria que tuve que me dijo que su mamá me pedía que yo le diera de comer ahí, porque comía horrible en la calle, y si me cooperaba y podía comer ahí, de pronto me decía, es que yo creí que ser vegetariano era comer verduras crudas nada más. Dice, oiga, esto está riquísimo. Y un día que preparé berenjenas a la parmesana, me dijo, es que esto lo debería conocer todo el mundo, esto es delicioso. Tienes que aprender a cocinar. O sea, el hecho de alimentarte sano no significa que tengas que torturarte. Torturarte con sabores inadecuados, ¿no? Esta es la idea del diplomado. Aprender qué, cómo, y luego plasmarlo. Las prácticas culinarias se van a hacer en vivo, entonces para que la gente sepa y deguste los platillos y vea pues de qué se trata. Esa es la idea, que vayan aquellas personas que quieran aprender a cocinar y a saber cómo controlar sus niveles de azúcar y qué hacer y qué alimentos, porque por ejemplo, pregunta Lorena Hart, muchas gracias, y esa es la intención de Espacio Salud Holística, que las personas tengan información. Dice, gracias Araceli, mañana mismo me voy a checar la glucosa. O sea, que la gente sepa que de verdad hay una situación trascendente en su salud y que lo puede evitar antes de que mira, llegue la situación. La diabetes es asintomática. Cuando llega la gente a verme, yo les digo que lo más peligroso de la diabetes es que no duele. Lo único que se siente es la boca seca, porque cuando hay un exceso de glucosa, el cuerpo tiene que eliminarla a través de la orina, pero eso va destruyendo los riñones, ¿no? Destruye mucho los riñones. Entonces, bueno, es mejor que si te mantienes abajo de 85, son 85 miligramos por centímetro cúbico, por mililitro. Esta es la cantidad que debe haber de glucosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero hay que hacer cosas, ¿no? Dice que sí, el cardamomo, el cardomariano ayuda a bajar el azúcar, pregunta Lorena. En el cardomariano lo que hace es que funcione mejor el hígado. El cardomariano es el máximo regenerador hepático que existe, ¿sí? Contiene un principio activo que es la silimarina o el silibum marianum, ese es el nombre científico de esto, y que es un bioflavonoide que tiene la capacidad enorme de regenerar al hígado. Ahora, cuando una persona ya tiene diabetes y la diabetes está descontrolada, el hígado también se descontrola. El hígado en la madrugada a cierta hora suelta glucosa.
Ya. suelta determinadas cantidades de glucosa al torrente sanguíneo. Si el hígado también no está funcionando correctamente, a veces las cargas de glucosa que suelta el hígado pueden ser muy altas. Regular el hígado es una forma también de ayudar a mantener la glucosa en el nivel. Ahora, el funcionamiento pancreático a veces se ve obstaculizado cuando la vesícula biliar tiene problemas, tiene piedras. Entonces hay toda una teoría sobre esta limpieza, la desintoxicación hepática, incluso hay cursos o talleres de esto, en donde la idea es que arrojes las piedras de la vesícula biliar. No se hace a la primera, yo hice este procedimiento y no saqué nada, y la persona que nos invitó a hacerlo fue uno de los instructores del diplomado, el del módulo Detox, nos mandó una foto de su 10ª desintoxicación hepática con un montón de piedritas verdes. Ay, no me o sea, a la 10ª logró barbaridad. arrojar una enorme cantidad de sí, hay que ser persistente, claro, bueno, al final de cuentas, ¿no? Pero todo es un esfuerzo por la salud, vivir de manera consciente, es lo primero, porque mucha gente incluso tiene años con diabetes y no lo sabe. No lo sabe, ¿sabes por qué? Porque es asintomática. Claro, es no duele. asintomática, no duele. Y mira, en los Estados Unidos... Unidos... No te avisa, no te dice, oye, ahí voy, O sea... En los Estados Unidos hay una estadística alarmante. En China, hace 40 años en China no había diabetes. No existía la diabetes. En el año, déjame acordarme exactamente, creo que fue en el año 2000, encontraron que había en China ya 25 millones de diabéticos. Vaya. Y había 90 millones de prediabéticos. Pero el pre en términos de la diabetes no existe, porque incluso en la prediabetes la enfermedad es más peligrosa porque es donde es más fácil que pueda venir un infarto, un ataque cardíaco. Entonces, realmente una persona que es prediabética no puedes considerar ya diabética, porque si no cambia su estilo de vida es imposible. Ahora, claro. Se encontró, fíjate bien que se encontró que en China en el 2007, 7 años, se estimaba que en 30 años se iba a duplicar la cifra, pero en 7 años en China se encontró que ya había 40 millones de diabéticos, casi se duplicaba en tan solo 7 años. 40. Se esperaba que para el 2030 la cantidad de diabéticos aumentara como a 30 y tantos en China, rebasaban los 40. Y la cantidad de prediabéticos ya era impresionante. Entonces, esta es una enfermedad que avanza muy rápido porque tiene que ver con este sistema de, bueno, voy a venderte algo que me cuesta barato. El trigo es barato, hago pastelitos, hago muffins, los adorno con azúcar para que te sepan ricos. Que cada vez hay más aquí en Oaxaca. Y te vas y te los echas, ¿no? Y yo a veces veo que están ahí con la disculpa, que están vendiendo las donas Krispy Kreme ya en las camionetas, ¿no? Que en camioneta no hay esta tienda, pero la venden. Y ahí tenemos estas como si te estuvieran ofreciendo la octava maravilla del mundo, y ese es literalmente para el cuerpo, es un insulto. Un veneno, ese tipo de alimento cargado en harina con una gran cantidad de azúcar son realmente un insulto. Y lo peor es que lo dan en las guarderías. ¿Y sabes qué? Peor tantito en los estamos festejos. creando una adicción en los niños, porque este alimento, el trigo, es altamente adictivo. Y como está en todo, está en la pizza, en la pasta, está en las galletas, todo esto hace que vayas generando una adicción terrible. Luego cuando yo le digo a las personas que tienen que dejar de comer pan, se me quedan viendo con cara de... ¿Qué me acaba de decir, doctor? ¿No? Sí. Pero ¿sabes qué, Araceli? Cuando es un esfuerzo real, si dejas de comer pan una semana, ya deja de antojarse, después de un mes ya ni lo miras, pero la primera semana es la crítica, ¿no? Yo ahora voy a un restaurante, sirven el pan calientito y yo lo huelo y digo, qué rico huele. Pero pues bueno, que se lo coma a alguien más, ¿no? Claro. Porque yo no me lo voy a comer. Claro, hay que se quede. Oiga, doctor, bueno, rápidamente, dice una persona se le duerme el brazo derecho, es una neuropatía diabética del Istmo de Tehuantepec, la señora Sonia González. Muchos saludos hasta el Istmo de Tehuantepec. Leti Cruz, gracias por estar, amiga, en esta sintonía, nos manda saludos, también le mando un saludo muy cordial. Y bueno, si es una neuropatía. Cuando es una neuropatía diabética, puede ser, puede no ser, puede ser un problema circulatorio nada más, pero mira, te voy a decir una cosa, en el momento en que la resistencia a la insulina
aparece, la persona sube de peso y las arterias se inflaman. Esto hace que la circulación se vuelva más lenta. Y por eso, el tercer paso hacia la diabetes es abuso de la insulina, segundo paso, resistencia a la insulina, tercer paso, resistencia a la insulina ya madura, cuarto paso se llama síndrome metabólico o síndrome X, donde el metabolismo se altera completamente, se vuelve toda una pachanga, y en ese punto la persona puede saber que ya está en el síndrome metabólico cuando tiene presión arterial elevada. La presión arterial alta nos está diciendo que ya el metabolismo ya está muy alterado y que está a punto, está a meses o pocos años de que se presente la diabetes. Entonces, qué barbaridad. pero todo esto son procesos que se pueden revertir, Araceli, siempre y cuando la persona tome o haga una dieta correcta. Le estaban preguntando, doctora, ¿a qué se refiere con una unidad? ¿Qué es eso de una unidad? ¿A qué se refiere? Miren, cuando hablé de las unidades, hablé de cuando el páncreas produce 10, 20 unidades de insulina, ¿sí? Estas son, se consideran, es como una medida de la insulina. Por ejemplo, si te dice el médico, te vas a inyectar en la mañana, te vas a poner 25 unidades y te vas a poner 15 en la noche. Las unidades vienen ya en las jeringas y en las, ya vienen las sí, las son mediciones, medidas, ¿no? Son mediciones. Claro. Equivalen, mira, un centímetro cúbico o un mililitro. Un mililitro tiene como dos, a ver, déjame, es que esto sí es un detalle que se los voy a decir un poco incorrecto, pero como un mililitro de insulina tiene alrededor de 60, 70, 80 unidades, ¿no? de insulina. Entonces, estas se las debo, yo lo voy a investigar qué cantidad es una unidad, no la recuerdo bien, pero a eso son unidades, y ya vienen sí, son medidas ya vienen las mediciones en las jeringuitas, es lo que produce nuestro cuerpo. Nos saludan desde Huautla de Jiménez, muchas gracias a nuestros amigos. Oigan, vengan este fin de semana a este taller, vale la pena que se acerquen, que conozcan acerca de estos temas y sobre todo que se lleven esta información a las comunidades. No es que sea mala esta tradición de comer y eso, pero si se anticipa todo lo que puede ocasionar esto, la verdad es que cada día es más costoso tener un tratamiento, tener esta parte de la salud. El sistema de salud pone énfasis en el control de la diabetes, pero el mayor énfasis debe estar en la prevención, en la dieta y en la prevención. Claro, por supuesto. Porque muchos de los diabéticos que llegan a mi consultorio, que ya tienen problemas de salud, esto es como poco educativo. El diabético quiere seguir comiendo igual porque esas son sus costumbres. Llega, ya le dicen, bueno, te vas a poner 30 unidades de insulina en la mañana y 10 en la noche, entonces eso lo controla. Pero como le ponen insulina, entonces él sigue comiendo igual. Como que aquí no pasa nada. Sí, o sea, no. Pero eso aumenta la resistencia a la insulina porque le estás metiendo más insulina. Entonces eso aumenta la resistencia. O sea, si una persona que ya tiene diabetes y van y le inyectan y cada día le ponen más, eso aumenta la resistencia. Aumenta todo, o sea, no es una solución. No es una solución. El doctor Hyman, en su libro que dice La solución del azúcar en la sangre, se llama el libro, él dice, la solución a la diabetes no está en los medicamentos ni en la insulina. La solución a la diabetes está en un estilo de vida saludable que te permita tener un control sobre lo que estás haciendo de manera natural. Dice, soy fan del programa. ¿Qué se le puede dar a un niño de 3 a 4 años que no quiere comer y que ya se desparasitó desde Tlaxiaco? Muchas gracias por sintonizar. Bien, les quiero decir lo siguiente, esto lo aprendí con el segundo mejor pediatra del mundo, un cubano, que fue a darnos un curso de pediatría al CIAT, allá en Hermosillo, Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Y él decía que él mismo y su familia había enfrentado este asunto de que el niño no quiere comer, su nieto no quería comer, y él lo sabe por biorritmo. Los niños no comen de manera permanente, de manera ordenada, lo mismo. Los niños por momentos comen, cuando su cuerpo crece, comen. Pero si su cuerpo deja de crecer por momentos, no comen.
Esto angustia mucho a los papás, de que el niño no come, quisieran que comiera siempre lo mismo, y no, el niño va comiendo según su biorritmo de crecimiento. Claro. O sea, si él va a crecer, come. Si no tiene que crecer, no come. De pronto empiezan a comer como locos, van a crecer. Y esto es su propio cuerpo les pide. Las mamás quisieran que comiera siempre igual. Mira, cuando doy los cursos de nutrición infantil, una de las cosas que digo es, la mamá, como el niño, creció de 3 kilos, aumentó de 3 a 9 kilos en el primer año, ¿sí? Y la mamá, como ve que triplicó su peso al nacer en un año, quisiera que siguiera igual. Eso no es posible. Claro. No es posible. Tienen que pasar muchos años para que aumente otros 3 kilos. Hasta los 4 años llega casi a los 12 kilos. Entonces sí es necesario que tengamos información, porque los sobrealimentan y al rato los condenan a ser obesos. No, un niño que no se preocupe, tengan alimentos de calidad, tengan alimentos sanos, tengan alimentos adecuados, enséñenlos a comer. Mira, a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, una de las chicas que trabaja conmigo tiene a su bebé y ella le carga brócoli, le carga fruta, el niño come brócoli. Tú ves a un niño de 2 años comiendo brócoli, se lo come con un chorro de gusto, porque su mamá lo enseñó. Pero si tú lo enseñas a comer puros hot dogs y hamburguesas, pues ¿qué va a comer el niño? Si lo enseñas a comer chatarra, eso va a comer. Eso es lo que va a comer. Su gusto se va a habituar a eso. Pues estamos llegando a la parte final. Nos mandó un saludo Felipillo, dice que de redes sociales nos está sintonizando. Muchísimas gracias. Esto se va a quedar grabado en redes sociales. Recuerde, ahí encuentra usted el programa como aracelipadilla.salud holística para aquellas personas que quieran ver con detenimiento el programa. Pero la invitación es para que se comuniquen al 951-509-0158 y se inscriban a este diplomado. Oiga, no es un gasto, es una inversión en su salud. Rapidísimo, porque nos estamos despidiendo. Dice, buenos días, el trigo es malo incluso en grano entero o solo en bizcocho, y si también en bolillo o telera es malo para un diabético. ¿Cuál es la lectura ideal para un diabético? Mire, para el trigo para un diabético es malísimo, es pésimo, aunque sea germinado. Como sea. El pan puede ser de 7 granos, nada, ni tostado, ni de 7 granos, ni nada. Yo les digo de broma, ni pisoteado, ni sobaqueado, nada. A menos que esté seguro que sea de trigo sarraceno o de trigo ancestral, y aún así para un diabético... Pues no mejor evítelo, ¿no? Mejor, claro. Mejor la tortilla esta oscura, que es... La tlayuda es oscura, ¿no? Maravillosa. Pues sí, tiene magnesio, tiene otros elementos, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias, doctor. Es el 951-509-0158 para que puedan asistir a este taller este fin de semana, donde van a hablar del síndrome metabólico, obesidad y diabetes. No se lo pierda. Mi nombre es Araceli Padilla. Pásala bien y hasta la próxima.